El día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de lo que es la gota. Esta es una imagen muy representativa de lo que es la gota. La gota fue descrita desde Hipócrates, creo que como 500 años antes de Cristo, y el que ha tenido gota ya describe esta artritis, este dolor, como si los demonios a uno le estuvieran mordiendo la articulación. O sea, es una artritis muy, muy dolorosa. ¿Ya? Antiguamente la gota era considerada una enfermedad metabólica, producto de la acumulación de los cristales de ácido úrico en las articulaciones y de la elevación del ácido úrico en, eh, eh, en el plasma. Pero se vio de que habían pacientes que desarrollaban gota y que nunca tenían elevado el ácido úrico. Y actualmente se sabe o se ve, o hay estudios que muestran de que el 10% de los pacientes nunca tienen hiperuricemia, no son hiperuricémicos. Y la gran mayoría de los pacientes que tienen hiperuricemia nunca desarrollan gota. Entonces, el fenómeno primario en la gota no es la elevación del ácido úrico, ni el depósito de cristales de ácido úrico en la articulación. Actualmente se ha demostrado de que la gota es una enfermedad autoinflamatoria. Ya saben muchachos, qué es la autoinflamación. Está dentro de las 4 enfermedades del sistema inmunológico, junto con las inmunodeficiencias, junto con la hipersensibilidad, junto con la autoinmunidad. La hipersensibilidad y la autoinmunidad son enfermedades del sistema inmune adaptativo, y la autoinflamación es una enfermedad del sistema inmune innato. La célula principal de la autoinflamación es el macrófago, como vamos a ver. Entonces, la gota es una enfermedad autoinflamatoria primariamente, y la autoinflamación va a ser la que va a desencadenar todo el proceso inmunológico. La gota en Estados Unidos, en la población norteamericana, tiene una prevalencia aproximada del 3% de la población. O sea, es muchísimo más frecuente que la más frecuente de las enfermedades del colágeno, que es la artritis reumatoide. Le habíamos dicho que la artritis reumatoide estaba entre 0,24, 0,5 a 1%. O sea, la gota es mucho, mucho más frecuente. ¿Ya? En Estados Unidos. Ahora la gota sí es influida por la dieta, ¿verdad? Epidemiológicamente, ¿cuál es el paciente prototipo? Un varón entre los 40 a 50 años que tiene hiperuricémico o que tiene hiperuricemia, obeso, aficionado a la buena comida y al buen alcohol, como este que están viendo acá. Pero también un paciente varón como este, delgado, sin elevación del ácido úrico y mucho más joven, puede tener gota. Porque, vuelvo a repetir, el fenómeno primario no es la elevación del ácido úrico. Hay un
10% de los pacientes que nunca van a tener elevación del ácido úrico. Obviamente, por cuestiones de estadística, si uno tiene el inflamasoma en el macrófago y tiene niveles bajos de ácido úrico, es poco probable que desarrolle una crisis gotosa. Pero si tiene el inflamasoma y además tiene muy elevado el ácido úrico y tiene todos los desencadenantes como dieta alta en carne, dieta alta en guisantes, arvejas, etcétera, etcétera, y además está tomando tragos, va a tener mayor probabilidad de hacer crisis gotosa. La gota en general aparece después de los 30 años, pero también se presenta en personas más jóvenes. A partir de los 20 años ya empieza a presentarse los crisis o las crisis de gota. Con los años se ha visto que pacientes más jóvenes, igual que la diabetes mellitus tipo 2 por hiperinsulinismo. Hay niños que tienen hiperinsulinismo, hay niños que están obesos desde más pequeños, entonces también hay mayor probabilidad de también tener gota. Las mujeres, después de la menopausia, aumenta la probabilidad de tener aumentan la probabilidad de tener gota y eso es por la disminución de los estrógenos. Los estrógenos disminuyen la probabilidad de activar el inflamasoma o la disminución, sí, y esa disminución hace de que no se active el, digamos, hacen la disminución de estrógenos, hace de que el inflamasoma tenga mayor probabilidad de activarse. La relación varón-mujer en general es de 5 a 8 y eso en la menopausia o después de la menopausia o después en el periodo de posmenopausia aumenta, ¿ya? Y la mujer generalmente hace una gota poliartrítica interfalángica distal, especialmente si la mujer usa diuréticos y es una mujer que tiene artrosis interfalángica distal. Los depósitos de ácido úrico tienen predilección por las articulaciones dañadas. En la etiopatogenia, entonces, ya no hablamos de el metabolismo del ácido úrico como principal causa de la gota. En la etiopatogenia del en la etiopatogenia de la gota, lo que vamos a hablar es del inflamasoma. ¿Y qué es el inflamasoma? Como vemos acá, es parte de la inmunidad innata. De cuenta, ya, acá los inflamasomas son nucleótidos ricos en leucina. Y estos nucleótidos ricos en leucina se van a agrupar y van a formar complejos que se van a llamar inflamasomas. Estos inflamasomas están dentro del macrófago y forman unas especies de trampas de ratón, como las que jugaba o con las que el gato Tom trataba de atrapar a Jerry. Esas trampas de ratón, ya, en presencia de algunos microorganismos, sin reconocerlos, al estar solo en presencia de estos microorganismos, al estar en presencia de algunas proteínas del estreptococo, se activan y desencadenan el proceso inflamatorio para defendernos. Pero también, ¿ya? Son capaces de ser activados para, son capaces de ser activados por señales de peligro o de injuria, también
en presencia de algunas proteínas o de algunos componentes propios como el ácido úrico, ¿verdad? Una vez que se activa el inflamasoma, va a activar la procaspasa en caspasa 1 y esa procaspasa va a activar el procesamiento de interleuquina 1 y va a promover su procesamiento y la secreción de interleuquina 1 y además su activación. ¿Cómo vamos a ver? Para que puedan entender mejor, acá tenemos una proteína de un microorganismo que ingresa, hagan de cuenta que esto es un macrófago, fíjense, este es el macrófago, todo esto es el macrófago, este es el citoplasma del macrófago, acá está el núcleo. ¿Les queda claro? Sí, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Edwin, doctor. Kevin. Entonces, este es el macrófago con su pared celular y este es el núcleo. Entonces, está pasando por acá un microorganismo y este microorganismo, ya esta proteína del microorganismo ingresa y se va a encontrar con estos nucleótidos ricos en leucina. Y van a activar estos nucleótidos ricos en leucina y van a activar segundos mensajeros como NEF-kappa-B, y eso va a determinar la activación del RNA para producir gran cantidad de citoquinas proinflamatorias como prointerleuquina 1B principalmente. Y ahí se activa la producción de interleuquina B. Y por otro lado, también el inflamasoma ya más completo, esto antes se llamaba criopirina, fíjense, la misma estructura, esto es un nucleótido rico en leucina, este nucleótido rico en leucina, que antes se llamaba criopirina porque creíamos que solo se activaba o se activaba mejor en el frío, esta criopirina activa la procaspasa y esta procaspasa se activa como caspasa y va a degradar esta prointerleuquina 1 en interleuquina 1B activa. Y acá es secretada por el macrófago y miren la cantidad de interleuquina 1B, que es una citoquina proinflamatoria. Por un lado, promueve la formación de prointerleuquina 1 y por otro lado, el mismo inflamasoma activa esta interleuquina, ¿verdad? Este es el fenómeno primario de la etiopatogenia de la gota. Por acá tenemos microorganismos que van a activar los nucleótidos ricos en leucina con procaspasa, caspasa, prointerleuquina 1, interleuquina 18, etcétera, etcétera. Y por otro lado, fíjense acá también, tenemos los cristales de ácido úrico que van a activar al nucleótido rico en leucina, el NLRP3, antes llamado criopirina, la procaspasa, en caspasa y la misma vía metabólica. Hagan de cuenta que no necesita ser reconocido el cristal de ácido úrico. ¿Entendido? Ahora, clínicamente, antes y todavía persiste la confusión, nosotros agrupábamos gota, artritis gotosa, con hiperuricemia. Pero ahora sabemos que no es una sola condición, ¿sí? Son dos cosas absolutamente separadas. La crisis gotosa de la hiperuricemia. En algún momento pueden estar relacionadas, sí, en la mayor parte de los pacientes, en el 90% de los pacientes sí, pero no siempre la artritis gotosa es igual a hiperuricemia. ¿Entendido? Por lo tanto, son dos capítulos diferentes. No es una sola, no es una sola, no es una sola condición patológica.
ni una es consecuencia de la otra. ¿Entendido? ¿Queda claro? Eso es pregunta de examen. Cuando hablamos de artritis gotosa, hablamos de crisis aguda, gota intercrítica, o sea, periodos entre crisis de gota, la gota tofácea crónica, y hay una entidad que es la gota crónica aditiva. Son crisis de gota donde vamos a tener una gota donde muchas articulaciones van a ir poniéndose activas. Es una poliartritis gotosa, ¿verdad? Cuando hablemos de hiperuricemia, vamos a hablar de la hiperuricemia asintomática. O sea, ácido úrico elevado. Vamos a hablar de la hiperuricemia en el ataque agudo y vamos a hablar del paciente con hiperuricemia entre los periodos de crisis gotosa. Y ahí vamos a tener que ver pacientes con hiperproducción e hipoproducción de ácido úrico. Esto es en relación a reumatología, porque cuando hablemos de hiperuricemia, ¿ya? También vamos a hablar de otro tipo de patología que es la hiperuricemia y en relación a patología renal, cálculos renales y la nefropatía por ácido úrico, la nefropatía intersticial por ácido úrico. ¿Les queda claro? Sí, doctor. Sí, ¿Cuál doctor. era tu nombre? Edwin, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Edwin. Edwin. ¿Les queda perfectamente claro? Ya. Sí. Vamos a hacer un caso clínico. ¿Se acuerdan de que cuando uno ve a un paciente cuando uno ve a un paciente con artritis, la primera pregunta es un paciente con poliartritis o monoartritis, ¿verdad? Cuando hablábamos de poliartritis, decíamos si era aguda o crónica. Cuando hablábamos de monoartritis, decíamos si era monoartritis aguda o era crónica, ¿verdad? Tenemos el cuadrito. Cuando hablamos de poliartritis aguda, eran las virales. Poliartritis crónica eran las enfermedades del colágeno, como la artritis reumatoide. Cuando hablamos de monoartritis aguda, ¿sí? Hablamos de gota. El 80% de los pacientes con gota van a tener una monoartritis aguda, ¿sí? Especialmente en su debut. Cuando alguien hace su primera crisis de gota, hace su debut como una monoartritis aguda y generalmente es en el dedo, en el primer dedo, en la primera metatarsofalángica, en el dedo, como dice el paciente, el dedo gordo del pie. La primera metatarsofalángica, el 90% de los pacientes van a tener, casi todos, por lo tanto, van a tener en algún momento compromiso del primer dedo del dedo gordo del pie, de la primera metatarsofalángica. Por lo tanto, el 90% de los pacientes debuta como monoartritis aguda de la primera metatarsofalángica o de la rodilla. Hay un 20% que puede debutar con una oligoartritis o poliartritis. Pero para debutar como poliartritis o oligoartritis, el paciente tiene que tener factores desencadenantes graves, como por ejemplo ser diabético y estar en estado de sepsis, el haber estado farreando muchísimo, ¿ya? Y haber estado comiendo, bebiendo y haber estado además infectado. Tienen que haber muchos factores para que el paciente debute como poliartritis.
El cuadro típico de gota es una monoartritis aguda de la primera articulación metatarsofalángicas o la rodilla, 80% de los pacientes. Fíjense, este paciente era un paciente que yo había visto, era un varón de 32 años de edad, soltero, tenía una vida muy activa, sexual activa, además era muy activo, era ingeniero comercial, podría ser interno o estudiante de medicina también, un poquito menos de edad, medio gordito, la pasaba bien, iba a las farrilladas, ¿ya? Le habían diagnosticado hace un año hipertensión arterial y le habían dejado hidroclorotiazida, ¿ya? Eso por el estrés, la hipertensión arterial y además el sobrepeso. Y un día, y tenía un cuadro de un día de evolución, luego de haber ido a jugar paleta día sábado, como es muy frecuente en nuestro medio, se había ido a jugar el sábado paleta, había estado en una parrillada, había tomado unos buenos tragos, había estado ahí con amigos, amigas, y en la madrugada había tenido al día siguiente, a la madrugada, digamos, del día siguiente, ya había tenido artritis en el tobillo y en la primera metatarsofalágica del pie derecho. El paciente tenía mucho dolor, aumento de volumen y aumento de temperatura de la articulación. Y no había tenido alzas térmicas no cuantificadas, pero tenía una artritis intensa. La mayor parte de los pacientes tienen artritis en la madrugada, durante la noche. El doble de los pacientes debutan en la madrugada. Por eso se creía y por eso se llamaba criopirina, porque se creía que la activación era en el frío, pero ahora se sabe de que también juega un rol mucho más importante el ciclo circadiano de la inflamación. Hay mayor inflamación en la noche. Y es por eso que en la madrugada, en la noche, se presenta el doble de crisis gotosa. Cuando lo vi, el paciente estaba en buen estado general, no tenía déficit neurológico, sus mucosas estaban rosadas, húmedas, se lo veía muy adolorido, estaba con fiebre, el tobillo y la primera metatarsofalágica tenía artritis. Este paciente, luego de la parrillada, luego de haberla pasado bien, había tenido además relaciones sexuales con una pareja que no conocía bien y sin protección. Y el paciente tenía esto, tenía artritis con eritema intenso, dolor intenso, severo, con gran dolor al palpar la articulación. Miren, parece una celulitis, parece una artritis séptica. ¿Sí? Peor todavía, con lo que el paciente no había tenido protección cuando tuvo relaciones sexuales, uno puede pensar en una artritis séptica por gérmenes de transmisión sexual, ¿verdad? Entonces, en una monoartritis aguda, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Los diagnósticos diferenciales son la artritis por cristales, las artritis por infección, donde son frecuentes el estreptococo, el estafilococo. El trauma es un paciente que había estado jugando paleta, había farreado, no sabemos si medio farreado, había tenido un trauma. La infección, no solo estreptococo, estafilococo, que puede alojarse en un tobillo traumatizado, o una infección o un germen, una artritis gonocócica, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico diferencial es una infección, trauma y artritis por cristales, gota o pseudogota. No hay que pensar en Reiter ni artritis reumatoide, porque este da más oligoartritis y además es un poco más crónico,
no hay, tiene otras características clínicas, como vamos a ver cuando hablemos de Reiter, y tampoco podemos pensar en artritis reumatoide por lo agudo, ¿verdad? Dentro del laboratorio tenía un hemograma normal, tenía una sedimentación normal, su función renal era normal y el ácido úrico de este paciente en ese momento, el ácido úrico era normal. En este paciente, por favor apaguen el micrófono. Les decía que el ácido úrico en este paciente era normal y la serología autoinmune, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, péptido cíclico citrulinado, no se debe pedir en este tipo de paciente, en artritis aguda. ¿Entendido? En monoartritis aguda está prohibido pedir. Es una pérdida de recursos. ¿Les queda claro, muchachos? Sí, doctor. En ese paciente, lo que se debe hacer es una punción articular. Obviamente que han visto los demonios que estaba viendo este paciente. Es a veces difícil puncionar una metatarsofalángica. Es extremadamente difícil. Entonces, lo que se hace, si se puede, es puncionar el líquido articular, ¿ya? Y lo que uno va a encontrar, y no pidan todo, lo único que nos sirve del líquido articular es, uno, el citológico, ver cuántas células tiene, ver, hacer cultivo de ese líquido, ver un gram, y ver la microscopía de luz polarizada para ver si tiene cristales. En el recuento de células, lo que uno tiene que ver cuántos blancos tiene. Y acá nos guiamos por la regla de los 5. Menos de 5,000, el líquido no es inflamatorio, puede ser de artrosis. Entre 5 y 50,000, el líquido es inflamatorio. Más de 50,000, hablamos de infeccioso con alta probabilidad. Este paciente tenía 50,000 blancos en líquido articular, 90% de neutrófilos. Obviamente las proteínas van a estar altísimas porque el paciente tiene ácido hialurónico, que es una proteína, ¿verdad? La tinción de Gram y el cultivo fue negativa en este paciente. Y en la microscopía de luz, fíjense cómo se ve en la microscopía normal, y en la microscopía de luz polarizada vemos cristales de ácido úrico birrefringentes negativos. El gotoso, acuérdense, es gordito, indisciplinado y tiene cristales birrefringentes negativos. A diferencia de los cristales de pirofosfato de calcio, son generalmente en mujeres mayores y los cristales son birrefringentes positivos. ¿Entendido? Y fíjense, los cristales de ácido úrico son como agujas. Son cristales largos y puntiagudos. Mientras los de pirofosfato, fíjense, este cristal es cortito y más grueso. ¿Entendido? Otra forma actual de hacer el diagnóstico es la ultrasonografía. Y lo que uno va a ver son las erosiones óseas lejos de la línea articular y la doble imagen. ¿Sí? Se muestra una membrana sinovial engrosada con depósitos hiperecógicos y con doble imagen. Es muy característica esta doble imagen en gota y la erosión, obviamente. Esas son, para que se acuerden, esta es la imagen característica en ultrasonografía, en ecografía, ¿verdad? Pero la ecografía para los ecografistas es lo mejor para el diagnóstico.
pero tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad como del 75%. Por lo tanto, todo el contexto clínico tiene que ser tomado en cuenta y la desventaja es de que es operador dependiente, ¿ya? Entonces, no se olviden de que hay estas formas de presentación en la artritis gotosa: la crisis aguda, la gota intercrítica, la gota trofácea crónica y la gota aditiva. Cuando el paciente ha tenido una crisis, nosotros le damos más desencadenantes y el paciente sigue haciendo crisis y se van adicionando más y más articulaciones. En este caso, este paciente lo que tiene es una artritis gotosa, estamos en crisis aguda y no tiene hiperuricemia. Es un paciente sin hiperuricemia. ¿Sí? Y no se olviden que al hablar de artritis gotosa y de hiperuricemia hablamos de dos enfermedades diferentes, que en algún momento pueden interrelacionarse. En la gran mayoría de los pacientes gotosos sí, pero no siempre. Entonces, nuestro paciente tiene una artritis gotosa, está en crisis aguda y no tiene hiperuricemia. ¿Qué le debemos dar a este paciente? Probenecid, aspirina, colchicina, indometacina, prednisona o allopurinol. En este paciente lo que hay que dar es colchicina, un antiinflamatorio o prednisona. No se debe utilizar ningún medicamento que vaya a inestabilizar los cristales y los niveles de ácido úrico, porque vamos a generar más crisis, vamos a generar una gota aditiva. Si nosotros le damos aspirina, vamos a acidificar la orina y vamos a producir más crisis. Si le damos un úrico o allopurinol, bajamos los niveles de ácido úrico, los depósitos se inestabilizan para tratar de tener un nuevo nivel de ácido úrico en plasma y también vamos a generar más crisis de gota. Por lo tanto, no hay que equivocarnos. El diagnóstico de gota es correcto y no se debe iniciar terapia hipouricemiante durante el ataque de ácido úrico. No probenecid, no allopurinol, no flebuxostat, ni tampoco ningún mate que baje el ácido úrico. Ese es el gran error de los pacientes, tomar medicamentos que bajen el ácido úrico, y el gran error de la mayoría de los médicos. La aspirina eleva el nivel del ácido úrico y por lo tanto va a producir también crisis. Y hay que suspender el diurético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también elevan los niveles de ácido úrico. ¿Cuál es el tratamiento de la gota aguda? Cuanto antes, mejor. Lo más importante es empezar antiinflamatorios. Estos son eficaces, ¿ya? Pero hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. No hay que olvidarse que el gotoso puede tener nefropatía por ácido úrico. Hay que tener también cuidado en pacientes con antecedentes de úlcera péptica o con riesgo cardiovascular. Cuidado con los antiinflamatorios en esos tres tipos de pacientes. Se pueden utilizar corticoides, son muy eficaces, tienen baja toxicidad a corto plazo, pero cuidado con pacientes que tengan diabetes y siempre y cuando uno esté seguro de que no sea una infección. Si uno ha descartado infección, uno puede usar corticoides. Miren, antes la colchicina se utilizaba 2 tabletas cada 2 horas hasta que el paciente tenga náuseas, vómitos o diarrea. O sea, teníamos que intoxicar al paciente con colchicina para tener un buen resultado. La colchicina tiene un efecto antiinflamatorio,
pero su rol ha cambiado. Ahora se usa como inmunomodulador. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los macrófagos que no tienen inflamasoma, por si acaso, no todos los pacientes tenemos inflamasoma. Entonces, no todos los pacientes tienen en sus macrófagos inflamasomas, por lo tanto, no todos se activa la prointerleuquina 1 beta o no todos llegan a desarrollar crisis gotosa. La colchicina lo que hace es evitar la maduración de la interleuquina 1 beta. Y también lo que hace es estabilizar el inflamasoma. ¿Entendido? Por lo tanto, y además para realizar esa función, la colchicina lo que hace o lo que necesitamos son dosis bajas de colchicina. Entonces, muchachos, la colchicina lo que se hace es dar a dosis bajas por su efecto inmunomodulador. Ya no necesitamos dar colchicina una o dos tabletas cada 2 horas hasta que el paciente tenga náuseas, vómitos o diarrea. ¿Entendido? No lo debemos intoxicar. El efecto inmunomodulador se consigue a dosis bajas, ¿ya? Y lo que hace es estabilizar el inflamación. Vamos a hablar de terapia biológica en gota. Ya estamos en hora. Mañana vamos a hablar 8:30. ¿Está bien, muchachos? Sí, doctor, está bien. Ya, Sí, doctor. mañana 8:30 hablamos de terapia biológica, hablamos de seguimiento en gota, hablamos de metabolismo de las purinas y hablamos de lo que es sobreproducción, cuándo usar hipouricemiantes más. ¿Ya? Nos faltaba unos 10 minutos de clases. Mañana terminamos gota y empezamos a hablar de otro tema más. ¿Ya? El martes no vamos a hacer clases porque tienen el final de patología, así que mañana 8:30, por favor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Listo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, muchachos, nos vemos.